con la intención firme de continuar orando, de continuar conociendo a Dios e iniciando cada jornada en su presencia. Hoy queremos que Dios nos dé el maná, aquel alimento espiritual que necesitamos para estar este día en su presencia, venciendo todo obstáculo, venciendo toda circunstancia que nos sea adversa. Así que bienvenidos todos. Empecemos orando. Padre de bondad, estamos acá en tu presencia, dándote el honor, la gloria y la honra, porque tú eres el Dios de la vida. Amanecemos hoy con vida y somos un testimonio vivo de tu voluntad. Estamos una vez más iniciando un día delante de ti, porque en tu voluntad está que lo hagamos. Hay un propósito en tu corazón para nosotros en este día. Hay un propósito que apunta a ese plan salvífico, a ese gran amor con el que nos llamaste a la vida cada uno de nosotros. Y por eso te doy gracias por quienes están conmigo en esta videoconferencia, en esta videollamada de Meet, y por todos mis amigos que veo que ahora están ingresando a través de la aplicación de TikTok. A ustedes en TikTok les presento excusas. Estuve un tiempo, unos días fuera del aire con ustedes, es decir, no haciendo este devocional, pero espero a partir de hoy continuar. Y les entero, iniciamos antier un ciclo de reflexiones acerca del Espíritu Santo y tenemos apenas una consideración que fue el devocional de ayer o antier. Creo que lo pueden encontrar en mi sitio de TikTok, en mi perfil, como video. Pero gracias a Dios tenemos esta herramienta en Meet para grabar este video y continuar. Bueno, hoy nos proponemos hablar de nuevo acerca del Espíritu Santo. Pero les quiero llamar la atención a todos en este punto. Es el Espíritu, entre comillas, Santo. Y no digo entre comillas porque lo dude, sino que se hace necesario que nosotros sepamos por qué razón estamos hablando del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es un Dios santo, hemos hablado de la santidad de Dios, pero quizá no hemos hecho una relación directa a la tercera persona de la Trinidad, que precisamente lleva ese nombre, el Espíritu Santo. La definición de santo, entonces, de santidad es importante para nosotros, para que cuando hablemos del Espíritu Santo tengamos una visión más clara, más holística de su carácter, de su personalidad. Decíamos ayer que solamente el Espíritu Santo ha entrado o puede entrar en el corazón de Dios y conocer sus designios, así como solamente el espíritu humano, el espíritu del hombre, entra en nosotros y reconoce lo más profundo que hay en cada ser humano. Muy bien, empezamos hoy con un texto áureo que dice lo siguiente. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 13 al 17, hay una invitación que nos hace el apóstol en este sentido de la santidad, que dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, les queda a mis
hermanos que están en Meet, les envío por WhatsApp este texto y este archivo en Word. Así que hago una invitación especial a todos los que me están escuchando y están mirando en este momento a través de TikTok para que en sus comentarios me envíen su número de WhatsApp para enviarles estos materiales. Obviamente yo estoy leyendo aquí en la pizarra el texto, el esquema de este devocional, así que si quieren recibir estos esquemas diariamente, por favor, déjenme saber su número de WhatsApp para agregarlos a esta comunidad que se une con nosotros en videollamada y también hacerles llegar a través de WhatsApp estas reflexiones escritas. Bueno, en nuestra corta disertación que nos hemos propuesto hacer sobre el Espíritu Santo en este grupo de oración y devocional de cada día, hoy nos acercaremos al concepto de la santidad que está expresado en la Sagrada Revelación. Recuerde que cuando hablamos de la Sagrada Revelación estamos hablando de la Biblia, la palabra escrita de Dios, puesto que esta es la esencia de la personalidad del Espíritu Santo, la santidad. Así que cuando nos referimos a él, podemos tener una visión más clara de con quién estamos tratando. ¿Cómo define o cómo expresa la Sagrada Escritura la santidad? Bueno, vamos a resumir esto en tres puntos, aunque el tema es amplio y vuelvo y repito, aquí no pretendemos agotar el tema de la santidad expresada en la Biblia, pero sí hacer un bosquejo muy concreto para poder tener elementos de juicio acerca de esto. En primer lugar, la Biblia nos habla y nos dice que es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Claro, todos nosotros nos referimos a Dios como el Dios Santo y al Espíritu Santo. Así que la santidad es una cualidad inherente a Dios Padre, a Dios Hijo y sobre todo al Espíritu Santo. También nos dice la Escritura que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Bueno, Dios dice muy claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Eso nos dice la Escritura. San Pablo queda muy claro cuando nos está diciendo y nos está advirtiendo que el único requisito quizá para nosotros poder disfrutar con Dios de la eternidad a la que estamos siendo llamados cada día es la santidad. Por eso dice el texto bíblico, sin santidad nadie verá a Dios. Así que es un requisito indispensable para cada creyente. Y también nos dice la Escritura que es un atributo de ciertos lugares, ciertos días, fechas o acciones, etcétera. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento se hace referencia a lugares santos. El monte Sión era un monte santo. La ciudad santa, Jerusalén. Los utensilios santos, los que utilizaban los sacerdotes en el servicio divino en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento igual tenemos un concepto de la santidad un poco más amplio. San Pablo se refiere a todos los creyentes en Cristo como los santos de Dios. Así que este atributo de santidad también puede ser aplicado a lugares, objetos, días santos, días de observación. El sábado en la ley era un día santo. Ok. Consideremos entonces con respecto a estas tres definiciones que nos da la Escritura, tres aspectos importantes de la santidad. En primer lugar, consideremos la pureza y la santidad. El término hebreo kadosh significa puro, física, ritual, moral y espiritualmente. Bueno, cuando la Escritura habla de pureza, de santidad, está haciendo inmediatamente referencia al concepto de pureza física, ritual, moral y espiritual. Cuando nosotros miramos con atención y detenimiento todo el propósito y el contenido de la ley de Moisés, estamos expuestos a considerar que la pureza era el propósito, el fin principal de cada una de estas normas morales
que conducían a mantener en el pueblo escogido por Dios un nivel de espiritualidad diferente al nivel de espiritualidad de los pueblos vecinos. Esa pureza física tenía que darse no solamente en las personas que formaban parte del pueblo de Dios, sino también en los animales que se utilizaban para el sacrificio por el pecado. Así que el concepto de pureza está íntimamente ligado al concepto de santidad en el Antiguo Testamento. Algunos autores, algunos teólogos insisten en traducir el texto y bien lo pueden hacer con la noción de separar, de separación. Bueno, no hay ninguna discordancia en esto, ¿no? Hay objetos separados para el oficio divino y son santos. Hay personas separadas para Dios y son santas. De hecho, cada uno de ustedes y yo, cuando recibimos la propuesta de Dios a través del Evangelio en la persona de Cristo Jesús, y nos dimos cuenta que no tenía sentido continuar viviendo una vida atados al pecado, y recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en dos palabras, recibimos el emisario, o sea, al Espíritu Santo en nuestro corazón. San Pablo dice que nuestro cuerpo entonces se convierte en templo de la habitación del Espíritu. Nosotros, cuando hacemos esto que acabo de decir, nos estamos separando para Dios. Estamos terminando con una vida de pecado, con una vida de esclavitud, y estamos iniciando una nueva vida, un nuevo ciclo en nuestra existencia. El Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 23, en labios de Jesús, dice que como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esta perícopa de Lucas está en el contexto de la narración del momento en el que Jesús fue presentado en el templo, cumpliendo la ley. Todo varón primogénito que abría matriz era separado para Dios, era santo al Señor. Y esto se hacía presentando al niño a los sacerdotes el día 40 después del nacimiento. Así que todo varón, todo primogénito era consagrado para Dios en santidad. Un tipo y una sombra, un paralelo de lo que debería de comprenderse siglos después con la primogenitura de Cristo, el Hijo de Dios, que baja a esta dimensión nuestra, esta dimensión humana, se hace humano para vivir una vida de consagración a su Padre. Bueno, estos autores que hablan de separación también lo hacen en el sentido de resaltar el término pureza. Separarme para Dios es permanecer en un estado de pureza, en un estado de no contaminación, tal como es menester que sea todo lo inherente a Dios. Así que estar separado para Dios también es una condición de pureza. Quien quiera constatar esto, podemos entonces mirar este concepto claramente en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, en el versículo 22, que dice: y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Bueno, en esta traducción dice se le perdonará el pecado. Realmente el sacrificio de las víctimas animales en el Antiguo Testamento no propiamente alcanzaban el perdón de los pecados. Esto solamente fue posible con la víctima perfecta que es Jesucristo. Podemos decir entonces que estas víctimas que se sacrificaban ritualmente
que hacían purificación en la persona que había pecado a través del rito que hacía el sacerdote, alcanzaba la remisión de la culpa. La culpa que estaba en la persona que había pecado ahora recaía sobre la víctima, que luego era inmolada en el altar y vertía su sangre en el altar de la propiciación. Cuando Isaías escuchó a los serafines en el libro de Isaías, en el capítulo 6, él tuvo una visión a las puertas del templo y vio a un varón de espléndida contextura, describe allí a un rey, la majestuosidad de un rey. Entonces, Isaías ve que hay seres angélicos alrededor de él que están diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Isaías, al ver a Dios, al ver la perfección moral, al ver la santidad de Dios, se da cuenta quién es Él, como si nosotros al ver a Dios, al aproximarnos a Dios, estuviéramos frente a un espejo. Entonces Isaías clama, hace una exclamación y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios impuros, han visto mis ojos al Rey. Entonces fue su iniquidad quitada de él y fue expiado su pecado. Recuerden que allí hay una narración adicional que dice que uno de los querubines que estaba junto a esta visión magnífica del Hijo de Dios va y toma del altar un carbón encendido y lo pone sobre los labios de Isaías para quitar la iniquidad de sus labios. Bueno, cuando Isaías escuchó a los serafines proclamar esto, él recibe entonces la expiación de su propia maldad, de su impureza. Según el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 5, los levitas, o sea, los sacerdotes, la tribu de Leví, todos los hijos de Leví, que a la vez era hijo o fue hijo de Jacob, que fueron separados para servir a Dios en el sacerdocio delante del pueblo, ellos no tuvieron herencia cuando llegaron a la tierra prometida, herencia en el sentido de tener tierra propia. Todas las tribus de Israel recibieron una porción de tierra para habitar, menos los levitas, porque los levitas habitaban en la casa del Señor, en el tabernáculo. Así que los levitas eran sostenidos por los diezmos y las ofrendas del pueblo. Cuando ellos ofrecían las diezmos y las primicias, debían llevarlos a los sacerdotes y los sacerdotes tenían unas instrucciones muy claras de cómo administrar tanto eso como los sacrificios de víctimas que también se ofrecían cada día por la remisión del pecado. Así que en Segunda de Crónicas, estos sacerdotes reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Bueno, la misión sacerdotal implica precisamente esto: mantenerse purificados, santificados, para luego poder purificar la casa de Dios. Desafortunadamente, este principio bíblico fundamental no es muy tenido en cuenta en la práctica pastoral de los líderes de todas las iglesias. Han olvidado el concepto de santificación previa antes de tratar de mantener limpia la casa de Dios. Si no hay una santificación en el sacerdote, en el pastor, en el líder, no podrá haber purificación en la iglesia, en la casa del Señor, porque es un requisito previo. Fue una ordenanza de Dios, del Dios inmutable y perfecto en el Antiguo Testamento, y vuelvo y repito, son cosas que sirven como sombra, o sea, fiel reflejo de lo que sería después la iglesia de Dios. El Nuevo Testamento emplea el término agios, que también en ocasiones significa separado o consagrado.
puesto aparte, algo que está separado o puesto aparte para Dios. Pero con mayor frecuencia da la connotación de pureza. Ser santo es ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice Pablo cuando le escribía a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 26 y 27. Hace referencia a que Jesús tomó la iglesia para sí mismo a fin de presentársela sin mancha y sin arruga. Jesús quiere purificar la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Ese concepto de limpieza, de pureza, lo hace a través de los líderes de la iglesia, de quienes están llamados al servicio en el templo, de los sacerdotes o pastores. Así que ellos son los primeros llamados a santificarse antes de cumplir con esta gran misión de purificar la iglesia, para que Cristo Jesús se la presente a sí mismo sin mancha y sin arruga. El segundo punto que vamos a considerar es la santidad de Dios. Es muy amplio. Para esto sería necesario tomar mucho tiempo de discurso, pero vamos a hacer una síntesis muy rápida de lo que la Biblia nos está hablando acerca de la santidad de Dios, que bien podríamos nosotros asimilar al concepto de la santidad del Espíritu Santo, de esa esencia del ser del Espíritu Santo. Acerca de la santidad, la Biblia declara lo siguiente: la santidad de Dios es su cualidad absoluta y fundamental. Su pureza absoluta, inmaculada, manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Hay un versículo bíblico en el Salmo 99, 5 y en el Salmo 103, versículo 1, dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, del 3, 6, 3 y 57, 15. Esta santidad nos impulsa a la adoración. Bueno, como lo están haciendo los salmos. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Este concepto de santidad, este atributo de santidad, en algún momento se desvirtuó en la práctica de la iglesia cristiana y empezó a asociarse con perfección. En absoluto, la santidad tiene que ver con perfección. Simplemente la santidad hace referencia a alguien consagrado a Dios, a alguien que se ha propuesto vivir separado para Dios. Y ya hemos dicho que Dios en la experiencia humana es un eterno presente. Así que no podemos hablar de esa consagración y esa dedicación en pasado o en futuro. No, tiene que ser una realidad presente. Así que en este momento cada uno de nosotros puede responderse si tiene una vida separada para Dios, si tiene una vida consagrada para Dios, si su cuerpo en este instante que estamos hablando realmente es el templo de la habitación del Espíritu Santo. Es una constante, es un nivel de vida, es una experiencia del Espíritu que no está sujeta a eones de tiempo, para que así la mente humana no tenga la oportunidad de relativizar esta experiencia. La santidad no puede ser relativizada en la consideración de la inteligencia humana. La santidad es una realidad que consagra y que separa objetos, cosas o individuos para Dios. Dice el libro del Éxodo, perdón, el Salmo 97, 12: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Sí, eso precisamente es lo que dice el Salmo. ¿Cuál memoria de la santidad? Bueno, acabamos de decir que no podemos acercarnos a este término en eones de tiempo, en términos de pasado,
o futuro. Pero es que cuando nosotros a diario construimos esa realidad en nuestra experiencia de vida, nuestra memoria está atada o queda suscrita a esa experiencia permanente. No sé si estoy haciéndome entender claramente. Cuando todos los días yo estoy haciendo algo, no tengo memoria de lo que fui, sino de lo que soy. Voy a aclararlo. El médico, después de graduado, empieza a ejercer y a practicar la medicina. Pasan 20, 30 años de práctica profesional y usted le pregunta en cualquier momento presente, después de ese lapso de tiempo, acerca de su profesión, y él dice: yo soy médico y la única memoria o conciencia que tengo de mí es ser médico. Bueno, es más o menos eso lo que nos quiere decir el texto bíblico. En ocasiones, en el Antiguo Testamento, se trata de cuestiones de santidad esencialmente ritual. Bueno, el Antiguo Testamento hace mucho énfasis en la pureza, en el rigor de los ritos ordenados por Dios, en el servicio cultual, en el servicio de la iglesia, si lo vamos a traer al Nuevo Testamento. Quienes somos católicos, entonces debemos de reconocer en el sacrificio de la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, esta santidad que cada movimiento, que cada espacio del rito eucarístico propone. Todo el rito en sí es la expresión de la santidad de Dios. Todo el rito está llevándonos o ayudando al espectador desprevenido a encontrar a través de lo que hacemos, de la simbología que manejamos allí, a un Dios santo. La liturgia entonces está hecha de tal manera que así una persona no conozca a Dios, si puede comprender cada paso de la liturgia, entonces va a tener una idea de la santidad de Dios. Va a imaginarse de qué manera este pueblo se relaciona con Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar varias iglesias cristianas, incluyendo las católicas, y vemos diferentes ritos, entonces nos da una idea muy clara de cómo ese pueblo, esa comunidad piensa a Dios, cómo se relacionan con Dios y cómo entienden a Dios. Esas tres cosas ritualmente, litúrgicamente, las están expresando en adoración. Por eso la liturgia es sagrada. Por eso la reunión del pueblo de Dios cuando está en presencia del Señor es sagrado. Desafortunadamente, hemos degenerado estas experiencias en algunas iglesias y hemos convertido en show este encuentro del pueblo de Dios, donde afloran las emociones, afloran los buenos sentimientos, aflora una efusividad momentánea, pero en el fondo aquella transformación, aquella reverencia, aquel cambio que propone la santidad de Dios cuando yo me encuentro, como cuando Isaías se encontró con él. Yo creo que no había un hombre más correcto y más perfecto moralmente hablando en los tiempos de Isaías en todo el pueblo de Israel. Isaías realmente fue un hombre excepcional y cuando se encontró con Dios dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey. Bueno, eso lo dijo Isaías. Yo quisiera saber qué decimos. 5,000 personas, 4,000 personas, 400 personas, 500 personas, viendo a alguien en una tarima gritando, desafiando las fuerzas del infierno, haciendo, perdónenme la expresión, casi un show de la palabra de Dios. ¿Será que alguien que está afuera, será que alguien que llega por primera vez al ver esa expresión de santidad podrá exclamar algo similar a lo que dijo el profeta Isaías en su momento? Yo pienso que los ritos,
la ceremonia ritual para Israel son un ejemplo que debería tomar en cuenta la iglesia de hoy. Eran momentos muy solemnes, eran momentos muy sagrados, momentos que exigían de cada eh, parte, de cada persona que formaba parte del pueblo de Dios, una condición espiritual y mental adecuada. No solamente sus emociones, había emociones. El rey David danzaba alrededor del arca cuando estaba regresando a Israel. Y David danzaba y la esposa le decía que él era un loco. Y él decía, bueno, probablemente todos me dirán loco, pero yo estoy danzando delante del Señor. Esa es mi locura. Sí habían danzas, sí había alegría, pero una alegría y un gozo en el espíritu. Bueno, en la santidad del Antiguo Testamento, ya lo dije al principio, se puede estar haciendo referencia a objetos, a lugares, eh, a ciudades, a vestiduras. Las vestiduras de los sacerdotes eran vestiduras santas, pero de una manera muy especial, habían lugares santos muy preciados en el pueblo, y era el tabernáculo y el templo. El tabernáculo en la experiencia del desierto y el templo cuando ya Israel se consolidó y se vio a sí mismo como una nación, como un pueblo independiente. Ya no eran nómadas. Bueno, nuestra santidad está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. El texto bíblico dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso dice Levítico 20:26. No buscó Israel a Dios, Dios buscó a Israel. Dios apartó a Israel de su pueblo, como su pueblo. Lo separó de las demás naciones. Si tú hoy formas parte del reino de los cielos, porque aceptaste la propuesta de Jesús, porque pudiste encontrar en el sacrificio de Cristo la solución a una vida caótica, a una vida de esclavitud, no fue por tu voluntad, Dios te buscó. Recuerde cada uno de ustedes el día que un siervo de Dios les habló de Cristo Jesús, de su amor, de la posibilidad de vivir una vida en gracia, de ser perdonados, de olvidar el pasado, de escribir una nueva experiencia a partir de hoy, de ser nacidos de la voluntad del Espíritu y no de sangre y de carne. ¿Recuerdan ese momento? ¿Recuerdan cuando ese Hijo de Dios les dijo, oremos? Y voy a pedirte que repitas esta oración conmigo porque vamos a entrar en el pacto de la alianza nueva y eterna. Te voy a guiar para que tú encuentres la vida eterna en Jesucristo. ¿Recuerdan eso? Bueno, Dios todavía sigue encontrando a muchas personas. Dios todavía sigue presentándose en la vida de muchas personas para formar su pueblo, aquel pueblo que va a compartir con él la gloria eterna en el cielo después de su segunda venida. Vamos a hablar de un tema en tercer lugar bien interesante y con esto terminamos: la justicia y el amor. La esencia de la santidad. La esencia de la santidad es la justicia y el amor. Miremos lo siguiente. La santidad de Dios se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. Su justicia lo obliga a castigar al pecado, al pecador, pero es indispensable, inseparable, perdón, de su amor, que desea salvar. Consideremos esto en esta mañana. Justicia y amor son inseparables. Miremos un aspecto interesante en el Antiguo Testamento. En el profeta Oseas dice en el capítulo 11, en el versículo 9, el profeta,
que Dios dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir. Dios soy el santo. Dios dice, por mi santidad no volveré a, a desenfrenar mi ira, a expresar mi ira eternamente. No, porque yo soy santo. Una justicia sin amor no es santa. No lo es la justicia implacable de un tribunal. Creo que en otra oportunidad ya lo he dicho. Un tribunal humano, cuando hace justicia, no lo hace por amor. Lo hace porque cree que eso es justo, pero no lo hace por amor al infractor. Allí entonces tenemos un ejemplo claro de que una justicia sin amor es imperfecta, es decir, no es santa. Pero lo contrario, también un amor sin justicia tampoco es santo. Y esto lo podemos ver en la conducta de las mamás que son débiles amando a sus hijos y les dejan hacer lo que ellos quieren, justifican todos sus actos y estando sus hijos mayores, aún en sus conductas equivocadas y malsanas, se dejan agredir por amor, se dejan sujetar y subyugar por amor, se dejan faltar al respeto por amor. Padre, ¿yo qué voy a hacer con mi hijo que es así? ¿Yo qué voy a hacer para que él cambie? Ese amor no es un amor santo, porque es un amor que adolece de justicia. En todas nuestras relaciones de amor, en nuestras relaciones afectivas, tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a ser justos. El amor es la expresión de la justicia y la santidad. Qué bueno esta frase que me acaba de salir del corazón. ¿Quién puede decir que la persona que está a su lado le ama en esas condiciones? Cuando alguien le diga a usted te amo, entonces usted puede preguntarse, ¿realmente esas palabras provienen de un corazón que en comunión con Dios sabe apreciar la justicia y la santidad? Nadie que no tenga una relación con Dios en justicia y santidad es honesto y sincero cuando te dice que te ama. Absolutamente nadie. Hay tipos de afectos a los que les decimos amor. Hay apegos a los que les decimos amor. Pero el verdadero amor es guiado por el Espíritu. Dios es amor. Y el amor no tiene fracciones. El amor no tiene diferentes interpretaciones. El amor es. El amor es una persona. El amor es Dios. Cuando tú aceptaste la santidad de Dios a su Espíritu en tu corazón, tu cuerpo es templo de la habitación del Espíritu Santo. Así que ese amor es suficiente para que tú dejes una adicción. Dejo de fumar en este momento porque comprendí el amor. Esa fuerza universal que es superior a cualquier fuerza o voluntad que exista. No hay algo mayor que el amor. Tú dejas de consumir drogas. Tú dejas de hacer las cosas que antes hacías por amor. Porque aprendiste a amarte. Porque te dijiste a ti mismo, está bueno ya de tanto sufrimiento, de vivir una vida de temores, de vivir una vida de angustias, de vivir una vida de zozobra. Me amo lo suficiente para desearme el bien, pero por más que he buscado el bien en toda mi existencia, en estos 40, 30 o 50 años que tengo, nunca lo encontré hasta que conocí a Cristo Jesús, hasta que conocí la raíz del amor, de la bondad, su amor en la cruz. Así que
El amor es la expresión de la bondad, de la pureza, de la santidad, de la consagración a Dios de una persona. Aquel que no tenga estos requisitos podrá afirmar que ama, pero está engañado. Estará diciéndole amor a sus sentimientos, a su lujuria, a su empatía por una persona. Podrá estarle diciendo amor a quién sabe qué cosa que él esté sintiendo, pero en ese tipo de amor no hay consagración. En ese tipo de amor no hay separación. Lo que propone el matrimonio es precisamente eso, una separación y una consagración al otro, motivada por el amor. Y es por eso que el matrimonio es una institución santa, por esos elementos de consagración y dedicación que no es posible tener ni llevar a cabo si no se tiene una experiencia de separación y de consagración a Dios a través del Espíritu Santo. Ojalá los jóvenes, ojalá quienes estén buscando pareja puedan comprenderlo y puedan convencerse que la escritura en el Nuevo Testamento tiene toda la razón cuando Pablo dice, no hay comunión entre lo santo y lo profano. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Veía ayer una imagen muy pintoresca que me hizo reír y me enseñó mucho. Se trata de una niña abrazando amorosamente a un muñeco y el muñeco resultó ser el Chucky. Y entonces quien miró esa imagen eh, escribió allí, así como cuando yo estoy buscando un esposo sin consultar con Dios. O así cuando yo digo que me caso por amor con mi novio sin consultar a Dios. Más o menos esa era la idea. Es tan ingenuo que esta persona lo representaba con una niña abrazando a un muñeco, a Chucky. Lo ama. Los niños aman los muñecos. Pero estaba amando a Chucky. Después es el crujir de dientes. Después es, padre, yo para qué me casé, padre, es que yo no sabía que este hombre o esta mujer era así, es que me llevó una gran sorpresa. Cada vez que nosotros actuamos fuera de la cobertura de Dios, somos seres erráticos, porque queramos o no queramos, nosotros somos imagen y semejanza divina. Vinimos a este mundo no por voluntad propia, sino por el designio de Dios, de ese Dios que te llamó por tu nombre en el momento de tu nacimiento, de ese Dios que escribió tu nombre en el libro de la vida, de ese Dios para el cual no ha pasado un segundo después de que te llamó a la vida, una vez que estabas en su corazón. Dios estaba haciendo al hombre y estaba pensando en Julio César, en Padre Jeffrey, estaba pensando en Ramón Torres, en eh, Elegida, bueno, estaba pensando en Marta, estaba pensando en Águeda, directamente estaba pensando en ellos. Usted y yo somos un proyecto de la divinidad. Estamos en este mundo para cumplir ese propósito de Dios. Así que cada vez que nosotros actuamos por ignorancia, fuera de ese contexto, somos seres erráticos. Estamos jugando al azar. Estamos buscando un ideal de felicidad que solamente lo podemos encontrar en el amor de Dios. Bueno, estamos hablando de justicia y amor. Consideremos lo siguiente. El propiciatorio, en el Antiguo Testamento, el propiciatorio, que era el lugar donde los sacerdotes ejercían su ministerio recibiendo los animalitos, las víctimas que el pueblo traía para ofrecer por su pecado.
Ese propiciatorio en la cubierta era una cubierta de oro en la que se hacía la aspersión de la sangre expiatoria de la víctima, que simboliza la gracia y el amor de Dios. La paga del pecado es muerte, y cada individuo en Israel, al pecar, tenía que llevar una víctima y presenciar cómo su sangre, su vida se derramaba, y él entendía que esa muerte está supliendo la suya. Ese era el amor de Dios. Pero debajo de esa estructura de oro, de ese propiciatorio, se encontraba una copia del pergamino de la ley dada a Moisés, de los de la ley que Moisés recibió. Y esa ley, como base del propiciatorio, representa la justicia de Dios, de ese Dios que perdona. La ley y la justicia son unidas. Estos dos conceptos no puede existir el uno sin el otro. No hay justicia si no hay una ley que lo avale, que lo certifique, una norma que lo certifique, que lo haga posible. Así que el propiciatorio tenía como base las tablas de la ley, el pergamino de la ley. Era el amor de Dios basado en su justicia. Ahora estamos comprendiendo. No solamente el que pecaba era simplemente llevar una víctima para que sufriera las consecuencias de su culpa. No, era mirar que una vida se está derramando por el amor que Dios me tiene, y el sustento de eso es la justicia divina. Qué bueno que nosotros entendiéramos ese concepto de separación, de consagración y de pureza que implica la santidad. Con estas nociones, vamos a terminar diciendo que el objetivo por el cual Dios perdona es el restablecimiento del orden moral, y eso es su justicia. No hay amor sin justicia en Dios. Y así debería ser en nosotros. Decimos amar a alguien, pero somos injustos en el trato con esa persona. Nos preferimos a nosotros mismos. Y aún así nos decimos hijos de Dios. Y aún así afirmamos que Dios está de nuestro lado, que Dios comprende todo lo que hay en mi corazón. Yo creo que nos hace falta sentarnos, meditar con claridad acerca de esto y pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos ilumine. La justicia y el amor de Dios se sobreentienden en la noción de la santidad. Oremos. Oremos con los salmos. Vamos a basarnos en el Salmo 51 y en el Salmo 43 y digamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de la alegría y de mi gozo, y alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén.
Una vez más, invito a quienes me han visto en este momento a través de TikTok a acompañarnos todos los días, 6:30 de la mañana, en este en vivo, a seguir con nosotros la temática que nos hemos propuesto en estas oraciones y devocional de cada día, y a escribirme, dejándome conocer a qué número de WhatsApp puedo enviarles este documento, este esquema que acaban de escuchar ustedes escrito, y cómo les agrego para que todos los días puedan ingresar al link de la videollamada y estar compartiendo con nosotros de cerca no solamente esta, sino otras vivencias que como grupo de oración estamos desarrollando. Los miércoles a las 7:30 de la noche iniciaremos un curso de formación del carácter cristiano. Vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de la organización de los demonios, porque tenemos que saber contra quién luchamos. Y también vamos a estar hablando del panorama bíblico, cómo podemos mirarla y entender la Sagrada Escritura, de qué habla el Antiguo y el Nuevo Testamento y cada uno de los libros que allí se encuentran. Y vamos a estar hablando de otros temas, porque este grupo de oración que estamos perfilando debe ser un grupo de oración formado y cimentado sólidamente en teología, espiritualidad, oración y vivencia práctica del Evangelio, para ser columnas de la iglesia y poder trabajar alrededor de este ministerio que yo lidero en la liberación, en el exorcismo, en la separación de las almas que sufren del poder del infierno. Muchas gracias a todos ustedes por compartir conmigo este tiempo. Gracias a quienes están, perdón, conmigo en la videollamada, y a todos les deseo un feliz día y que Dios les bendiga. Feliz día. Amén, feliz día. Amén. Feliz día. Amén.